Buenos días, hermanos. Buenos días. Tengan todos un feliz, santo sábado. Recordemos, hermanos, que en esta mañana debemos estar contentos, debemos estar alegres, ¿verdad? Gozosos, porque Dios nos ha permitido una vez más llegar aquí a su casa, ¿verdad? A su santo templo, para alabar su nombre y para poder aprender de su palabra. En esta hora, bueno, vamos a tener el repaso de escuela sabática, la lección número 3. Sin duda alguna, creo que todos podemos decir que está muy interesante, ¿verdad? La escuela sabática, esperando que todos la hayamos estudiado. Y si hay, ¿verdad? Como siempre, algún comentario, alguna cosa, ¿verdad? Que podamos aportar, pues solamente levantan su mano y pueden opinar. Vamos a inclinar nuestro rostro como siempre para que sea Dios el que dirija en esta hora. Señor, en esta mañana de tu santo y bendito sábado, nuevamente te agradecemos porque una vez más nos das el privilegio de estar en este lugar. Dispuestos, Señor, a tener el repaso de escuela sabática. Señor, te pedimos que tú tomes en esta hora el lugar, Señor, para tener el repaso de escuela sabática, que todo pueda ser dirigido por tu Santo y Divino Espíritu. Y que puedas enseñarnos, Señor, lo que quieres, lo que quisiste que aprendiéramos en el transcurso de la semana con este repaso. Seguramente alguien tal vez va a ver este repaso. Bendícele hasta donde él, hasta donde ella estén, y que puedan comprender el mensaje que tú quieres enseñarles también. Danos tu bendición a todos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar con el repaso de la escuela sabática, que se titula en esta hora Imágenes tomadas del matrimonio. Recuerden que nuestro tema en general de la escuela sabática son alusiones, imágenes y símbolos, ¿verdad? ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? Estas alusiones, estas imágenes, estos símbolos que encontramos en la palabra de Dios nos tienen que ayudar, o están ahí para ayudarnos a entender las profecías. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hace 8 días que vimos algo de esto. No solamente es quedarnos con la historia, no solamente es ver lo que sucedió en el pasado, sino que algunas alusiones, algunas imágenes que aparecen en la Escritura, algunos símbolos que aparecen ahí, no solo nos presentan lo que está sucediendo en el momento, sino que nos están señalando algo en el futuro, ¿verdad? Algo para comprender las profecías. Y en la lección número 3, bueno, vamos a ver algunas imágenes que son tomadas del matrimonio, que podemos leer, que ya hemos leído, pero que hay algo más ahí, ¿verdad? Son estas historias, por ejemplo, estas imágenes tomadas del matrimonio. Hay personas que dicen, a veces solamente eso no ocurrió, eso pues solamente es una historia, ¿verdad? Eso solamente es algo para enseñarnos algo. Déjenme decirles que todas las historias que aparecen en la Biblia fueron reales, ¿sí? Y aparecen ahí para conocer la historia, para conocer lo que sucedió, pero especialmente para poder entender que esas alusiones, esos símbolos, esas imágenes tomadas del matrimonio en este caso, nos están señalando las profecías bíblicas, hermanos. Y decíamos hace 8 días qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cómo es que, por ejemplo, hace 8 días estudiamos, ¿se acuerdan un poquito o pasamos por ahí la historia de Abraham? ¿Existió Abraham? Claro que sí. ¿Existió Sara? ¿Existió su hijo Isaac? Claro que sí. ¿Existieron los acontecimientos que nosotros conocemos? Claro que sí. Pero qué grande es Dios, hermanos, que
Sucedió eso, esas historias en el tiempo de Abraham, pero al mismo tiempo Dios estaba preparando el camino, estaba señalando lo que iba a suceder miles de años después o cientos de años después con la vida de Abraham, con la vida de Isaac. ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? Esta semana, dice la lección, vamos a ver lo que la palabra de Dios dice acerca del matrimonio. Si ustedes se dieron cuenta, bueno, en la semana analizamos algunas historias, algunos registros que aparecen ahí en la palabra de Dios para poder comprender qué nos enseñan estas alusiones al matrimonio del mensaje que Dios quería darnos para el final del tiempo. Vamos a ver algunos matrimonios que aparecen ahí, vamos a ver algunas alusiones al matrimonio para entender lo que Dios nos quiere decir o lo que Dios nos quiso decir a través de esos matrimonios que aparecen en la historia. Miren, lo voy a leer, dice así. Esta semana veremos lo que la palabra de Dios dice acerca del matrimonio y analizaremos ejemplos de matrimonios bíblicos adecuados e inadecuados. Esto nos ayudará a comprender cómo se relaciona Dios con su pueblo, incluso cuando éste lo decepciona. Además, aprenderemos algunas lecciones acerca de su amor que nos servirán para entender mejor los eventos de los últimos días, ¿verdad? Con esos matrimonios, con esos ejemplos, con esas imágenes de los matrimonios que vamos a ver en esta mañana, incluso vamos a entender por lo menos dos cosas: cómo se relaciona, cómo se quiere relacionar Dios con su pueblo, y vamos a aprender también algunos eventos, ¿verdad?, que tienen que ver con los últimos días y que esos matrimonios nos enseñan también, ¿verdad? Así que vamos a entrar y vamos a comenzar con la introducción. Ustedes buscaron en sus Biblias Génesis 2:23 al 25, ¿verdad? Donde Dios nos habla cómo al principio fue Dios mismo el que instituyó el matrimonio, ¿verdad? Aún antes del pecado. Ustedes saben que por lo menos hay dos instituciones que Dios hizo antes de que el pecado entrara al mundo, que fue el matrimonio y fue el sábado, ¿verdad? Aún antes de que hubiera judíos, aún antes de que hubiera raza humana, aún antes de que hubiera pecado, Dios instituyó el matrimonio y Dios instituyó el sábado, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, y se unirá, ¿se acuerdan? ¿Lo buscaron en la semana? ¿Se unirá qué? El hombre con su mujer, y los dos serán una sola carne, ¿verdad? Y en otros textos que leímos por ahí dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, ¿verdad? Y los dos serán una sola carne. Así que ahí está la institución del matrimonio. Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, hermanos, solo vamos a dar una pasadita por aquí porque es solamente un repaso y vamos a llegar a otras cosas más importantes, ¿verdad? Muy interesantes que aparecen aquí. En Efesios capítulo 5, 29 al 32, parece que Pablo entendió esto que nosotros estamos estudiando hoy, ¿sí? Pablo entendió que algunos matrimonios o el ejemplo del matrimonio tenía que servir o servía para poder entender la relación de Cristo y de su iglesia. Pablo lo compara de una manera muy clara. Vamos a ver Efesios 5, 29 al 32. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Alguien lo tiene? A ver, por favor, den lectura. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida, como también el Señor a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. Ahí está, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Hace la comparación de un matrimonio, ¿verdad? Pero ahora la aplica con Cristo y con su iglesia, hermanos. El matrimonio es un ejemplo, es una imagen de una relación o de la relación más íntima que pueda haber entre dos personas. El matrimonio. ¿Ustedes creen que un matrimonio donde hay desconfianza, un matrimonio donde no hay comunicación, donde no hay tiempo, donde no hay amor, creen que pueda funcionar bien ese matrimonio? Claro que no, pero el matrimonio que Dios fundó al principio tenía que tener estos elementos, ¿verdad? Comunicación, tenía que tener amor, tenía que tener todo lo que ya mencionamos. Bueno, esta es una imagen que los apóstoles y que Dios mismo toma, porque esa es la relación íntima que Dios quiere tener con su pueblo, con su iglesia, ¿verdad? Ya leímos aquí en Efesios 5:29 que nuestra hermana nos hizo favor de leer, ninguno aborreció jamás a su propia carne. ¿De quién está hablando? Del matrimonio, ¿verdad? Nadie va a aborrecer a su esposa. Nadie va a aborrecer a su esposo. Pero aquí lo llama, fíjense, su propia carne. Ya no son dos. Ya no son uno. Miren, voy a detenerme un poquito aquí, hermanos. Hemos platicado con mi esposa y hemos platicado con algunas personas. Fíjense lo que dice aquí el apóstol. Nadie aborreció jamás a su propia carne. Si ustedes se dan cuenta, ya Pablo no está diciendo a su pareja, a su novia, a su esposa, hablando como de alguien más, sino que está hablando como de ¿qué? De él mismo. O sea, la esposa en este caso ya no es aparte, ya forma parte de ¿qué? Y dice, por eso nadie le va a hacer mal a su propia carne. Ya no son dos, ya nada más es uno. Y lo que decía que a veces platicamos con mi esposa, hermanos, con algunas personas, algunos principios de los problemas del matrimonio es que no se vean así, es que no nos veamos así. Ah, no, tú eres tú, yo soy yo. Hermanos, cuidado, porque ahí empiezan los problemas. Ah, este es mi cepillo, ese es el tuyo. De cabello, ¿verdad? Solamente estoy mencionando ejemplos. Ah, ese es tu sueldo que tú cobraste. Ah, está bien, guardo. Esto es mío. Hermanos, cuidado. El matrimonio no son dos personas diferentes. ¿El matrimonio qué? Nadie aborreció jamás a su propia carne. Yo he escuchado matrimonios, yo he sabido de algunos compañeros de trabajo que me platican que la esposa así les dice a veces. La esposa me ha comentado algunos por ahí, no, pues pues mi esposa también trabaja, ¿verdad? Pero el dinero que ella gana, ella dice que ese es de él, de ella. Y ella se lo va a gastar en lo que ella quiera, pero yo como hombre yo tengo que. Hermanos, no puede ser. Ahí hay unión. Ahí se puede decir que es una sola carne. Hermanos, si todo está dividido, si cada quien lo suyo, déjenme decirles que un matrimonio así no va a prosperar. ¿Ustedes creen que si yo digo, oh, ¿sabes qué? Este es mi carro? No, esto es mi carro. Tú no tienes carro. Hermanos, nadie le hace daño a su propia carne. ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? ¿Se puede decir que ahí hay amor? ¿Hay egoísmo? ¿Se puede decir que hay unidad ahí? ¿Se puede decir que los dos son una sola carne? Cuando hay separación de cosas.
Ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta, la cuida, como también el Señor a la iglesia. Fíjense, ahí llegamos, ¿verdad? Ahora sí, a lo que estábamos diciendo, a la comparación. Pablo hace la comparación de un matrimonio y después dice, así como el matrimonio, así el Señor también a su iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Este misterio grande es más, yo hablo en cuanto a Cristo y la iglesia. En pocas palabras, hermano, lo que en la escuela sabática nos está citando aquí es cómo hace la comparación, ¿verdad? Un matrimonio, una sola carne, así como el hombre ama a su esposa, así como la esposa ama al hombre, pero de una manera especial, ¿verdad? Se centra el esposo ama a su mujer, nadie le hace daño a su propia carne. El apóstol Pablo saca la lección y dice, así Cristo ama a su iglesia. Marco. Sí, hermano, es muy bueno el amor de Dios, cómo nos muestra a través de algo conocido para nosotros, que es el matrimonio, cómo, aunque son dos personas, pero en propósito es el mismo. Es igual como lo que vemos ahí en la palabra que veíamos hace algunas semanas, en la palabra original en el hebreo, que la palabra es ejad. Los dos eran una sola, es igual como nuestro Dios, como la Shema de Deuteronomio 6. Oye Israel, nuestro Dios, uno es ejad, es decir, son personas diferentes, pero es una sola en propósito, en unidad. Dice el comentario en la parte del domingo, los dos serán una sola carne. ¿Quién es? El hombre y la mujer. Los dos unidos, y también dentro de esa unidad hay que complementarla con Cristo. Dice, y si Cristo mora en el corazón, son una solamente. El Señor creó al hombre y luego a la mujer para que se unieran en el amor y en el temor de Dios como uno solo, para glorificar a Dios en su mente, corazón, alma y fuerza, consultando juntos, orando juntos, escudriñando las escrituras juntos. El Señor sabía cómo llevar adelante su obra en nuestro mundo. Es decir, complementar en el matrimonio, uno solo, y aún en esa unidad también complementarla con Cristo. Así es, gracias, hermano. Fue una bendición, fue una bendición de Dios regalar, ¿verdad? Ese don, ¿verdad? Al hombre del tener una esposa, ¿verdad? Una pareja, una ayuda idónea, ¿verdad? Como lo dice el Génesis. Pero fíjense cómo ya Dios desde allí ya quería enseñar al hombre. Dios le da ese regalo al hombre para que fuera completo, para que fuera feliz, pero tenía un doble propósito: enseñarle al hombre que así como él amaba a su esposa, o debería de amar a su esposa, así también Cristo ama a sus hijos. Así Cristo también ama a su pueblo, ¿verdad? Por eso es que repetidas veces a través de la Biblia vamos a encontrar, hermanos, que la imagen del matrimonio es una de las mejores imágenes para representar el amor de Dios por su pueblo, por su iglesia. Hermana Patti. Sigue exhortando no solo en el matrimonio, hermanos, segunda de Corintios 6:14 también nos invita, dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, ya sea al escoger los amigos o hasta en los negocios, ¿verdad? Dice no tener relaciones ilícitas, ¿verdad? Con estas personas. Ok, gracias, hermana. Y ahorita vamos a tocar, ¿verdad? Todos esos puntos más adelante. Gracias, hermana, porque la hermana nos va a dar, ¿verdad? Nos está dando la introducción. Ahorita vamos a tocar todos esos puntos. No unirse en yugo desigual, ¿verdad? Ahí comentó nuestra hermana. Y no solamente físicamente, sino en lo espiritual también. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Solamente, bueno, estoy tocando estas partes, hermanos. Vuelvo a repetir, siempre quiero hacer la elección de escuela sabática lo más sencilla posible, porque seguramente hay personas que nos están viendo y tengo yo que tomar, ¿verdad? Desde una introducción y todo para que, pues, nuestros hermanos que tal vez no tengan mucha información sobre esto o tal vez nunca han escuchado esto, pues puedan entender de una manera sencilla, lo más sencillo posible, estas cosas que nos estamos viendo en esta mañana. La parte del lunes
habla sobre la novia hermosa, ¿verdad? Y nos mandó a leer Ezequiel capítulo 16 del 4 en adelante, ¿verdad? Ustedes leyeron ahí que dice la escritura, bueno, una imagen, ¿verdad? Que aparece ahí de una niña, ¿verdad? ¿Sí o no? De una niña chiquita, una bebé, ¿verdad? Que fue abandonada, fue tirada por ahí, fue una mujer, una niña, ¿verdad? Una bebé, ¿verdad? Despreciada, una mujer que no fue deseada tal vez, una niña que no fue deseada, fue tirada por ahí, voy a parafrasear, por ahí a la orilla del camino, dice que ni siquiera desde que nació no fue tratada bien, ¿verdad? Ni siquiera dice que el cordón umbilical le cortaron, no fue bañada, no fue limpiada de su sangre, dice ahí, nada, 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 nada. Lo único, según en esta historia que aparece ahí, lo que le esperaba, lo único que podía esperar esta niña, ¿verdad? Que aparece ahí, era que la muerte, pero dice que pasó ¿qué? Pasó por ahí ¿qué? ¿Sí lo leímos o no? ¿Verdad? Pasó por ahí un hombre, ¿verdad? Pues estamos parafraseando, la vio, se compadeció de ella, la lavó, ¿verdad? Como la encontró, la trató, la limpió, la alimentó, y dice que este cuidado de este hombre por esta niña fue tan grande que la niña fue creciendo, ¿verdad? Fue creciendo hasta que se hizo una mujer, y no una mujer ahí, una mujer hermosa, ¿verdad? Hasta por ahí dicen algunas 2, 3 palabras, pues que nos hacen imaginarnos esta mujer hermosa, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra. Le puso, la adornó, ¿verdad? Le puso ahí sus aretes, le puso ahí un vestido de colores, ¿verdad? Que en la antigüedad sabemos que un vestido de colores se le daba a alguien a alguien especial, a alguien que tú querías mucho, collares, su túnica de colores, todo esto. Y entonces dice que este hombre dijo, pues ahora me voy a casar con esta mujer hermosa, ¿verdad? Una historia bonita, una historia hermosa hasta el versículo 14, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 14? Bueno, salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Y ahora sí, pero hubo un problema. Exactamente como Lucifer, ¿verdad? Confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron y suya eras. Hermanos, dicen, ¿verdad?, que solamente nosotros podemos imaginarnos el dolor, ¿verdad?, que sintió este hombre, cómo la cuidó desde chiquita, le dio todo lo que necesitaba, le dio una túnica de colores, le dio regalos especiales. Si no hubiera sido por ese hombre, hubiera muerto en su niñez. La hermosura que ella tenía, que esta mujer tenía, no era hermosura de ella misma. Esa hermosura era de él. Exactamente, a causa de la hermosura de él, bueno, ella llegó a ser hermosa, ¿verdad? Pero ella dentro de sí creyó que esa hermosura era de ella, ¿verdad? Hermanos, se toma esta alusión del matrimonio, nosotros nos podemos imaginar qué se siente en un panorama así. Tú puedes imaginar y yo puedo imaginar. A ver, imagínate, hermanos. Me voy a agarrar yo de ejemplo, ¿verdad? Para que no haya ningún problema. ¿Se imaginan que yo a mi esposa, voy a hablar literalmente, ¿verdad? Yo le di todo, me maté, ¿verdad? Desvelándome, trabajando mucho para darle lo que ella necesitaba,
y voy a decir a lo mejor cosas, a lo mejor que no son ciertas, ¿verdad? Es un ejemplo, pero le compré ropa, ¿verdad? Le compré joyas, le compré cremas para que estuviera bonita, le compré un carro, le compré una casa, o le estoy construyendo una casa para que viva bonita, y de repente, al final que yo le di todo, ella se va con otro hombre. Hermanos, ¿se pueden imaginar? Nosotros nos podemos imaginar. ¿Qué se puede sentir? Hermano Marco, ¿qué cree usted que se sienta en una situación así de este tipo? ¿Qué creen que se puede decir? Y pues qué, como dicen, ¿verdad? Hoy, pues qué mal plan, pero pues no, sigo adelante. ¿Creen que sea eso? Una desilusión grandísima. Exactamente, hermanos. Por eso es que la imagen del matrimonio, voy a volver a repetir, la imagen del matrimonio es algo tan fuerte que es una de las pocas imágenes que se pueden tomar para poder entender el amor que siente Dios por su pueblo. Porque el amor que siente el esposo por la esposa es algo grandísimo, y cuando esto sucede, el esposo le da todo a la esposa, se desvive por ella, la ama tanto, y que la esposa se va con otro, la esposa traiciona. Hermanos, ya dijo nuestra hermana, y yo he escuchado también, se vuelven locos. Literalmente, yo me han platicado de cerquita, se han vuelto locos, se han quitado la vida, porque el dolor es tan grande. ¿Cómo es que amé tanto a una persona y que esta persona me pague así? Bueno, eso Dios lo pone como imagen en el libro de Ezequiel para dar a entender el dolor que Dios siente en su corazón por un pueblo que no lo ama, un pueblo que lo traicionó. ¿Se acuerdan que el mismo Dios dice, tú eras un pueblo, el menor de todos los pueblos, el más insignificante, pero yo quise, ¿verdad?, que fueras el pueblo más grande? Y ustedes saben la historia. Esto, hermanos, Dios se lo comunica a Ezequiel para decirle a Ezequiel, mira, en pocas palabras, yo soy ese hombre que pasó por ahí. Y ustedes como pueblo son esa mujer. Te engrandeciste, mi gloria que yo te di como pueblo no era tuya, era mía. Tu renombre como pueblo creció, como pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, y en vez de que tú correspondieras ese amor para conmigo, ¿qué hizo el pueblo? Se fue tras dioses ajenos. Ustedes conocen la historia, hermanos. Se fue tras dioses ajenos. Fue tanto la rebeldía, ¿verdad?, la apostasía, la traición del pueblo de Israel, que en un momento dijo Dios, yo tengo que pues hacer un juicio, ¿verdad? Tiene que venir un castigo, tiene que venir un pago por esta traición que mi esposa me ha hecho. Hermanos, pocas veces nos ponemos a pensar el dolor que sintió Dios en su corazón. Ya hace rato nuestra hermana mencionaba, ¿verdad?, cómo trató Dios a su pueblo, a su esposa. La trajo por el desierto, nunca se le acabaron sus zapatos, su ropa nunca se envejeció, les daba a comer pan de ángeles, les daba agua de la roca, una nube les hacía sombrita en el día, otra nube, y así muchas cosas, ¿verdad? Pero su pueblo le respondió con traición. Nos imaginamos el dolor que sintió Dios cuando esto sucedió. El versículo 16 de Ezequiel, el versículo 15 dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones. A cuantos pasaron, suya eras.
Es feo en el ejemplo que poníamos que la esposa te abandone, ¿verdad? O te traicione con otro. Pero en el caso de Israel, representado, ¿verdad? Como la esposa, ustedes saben que regularmente el hombre le ofrece a la mujer un pago, ¿verdad? Y le dice, bueno, si tú estás conmigo, pues yo te doy algo, ¿verdad? Para que tú estés conmigo. De hecho, pues el oficio, ¿verdad? De la prostitución así es, ¿verdad? La mujer está ahí. Son cosas feas, ¿verdad? Que es vergonzoso hablarlas, pero pues aparecen en la Biblia también. Lo que hace la prostituta es que dice, bueno, pues yo te doy mis servicios y tú a cambio me das algo, ¿verdad? Exacto, como la historia de Tamar en Génesis, dice, bueno, pues ¿qué me das? Bueno, te doy un cordero, te doy por ahí algo. Pero en el caso, hermanos, del pueblo de Dios, Dios acusa a su esposa, dice, mira, todas las mujeres reciben dones para que estén con ellas, pero no fue tu caso. Tú pagabas. Sí me doy a entender lo que estoy diciendo. Tú no decías a los hombres, mira, dame y pues yo me voy contigo. No. Tú les decías a los hombres, yo te pago y ven a estar conmigo. Hermanos, ¿se dan cuenta que todavía es algo más bajo, dicen por ahí, algo más feo lo que hizo el pueblo de Dios como su esposa? Y ahora lo traemos a la actualidad, ¿verdad? Ahora, déjenme decirles una cosa, porque ahorita vamos a tocar ese punto. Estoy diciendo todas estas cosas para llegar a donde yo quiero llegar. En el libro de Ezequiel y en otros libros, hermanos, Dios, tomando la imagen del matrimonio, acusa a su esposa de que es una prostituta y de que es una ramera. Al pueblo de Dios. Dios en algún momento de la historia ama a su esposa, la viste, la calza, le da todo su gloria y dice, es mi esposa amada. Pero cuando esa esposa amada en la imagen se va con otros, traiciona a su esposo, ahora Dios ya no la llama mi esposa amada. ¿Cómo le llama? Prostituta. Eres una prostituta. Eres una ramera. Llegaste a ser una ramera, ¿verdad? Y hasta aquí voy a dejar esto porque ahorita más adelantito lo vamos a volver a tomar. ¿Alguien había levantado la mano? Marco. Sí, nada más era para complementar acerca del pesar de Dios en su corazón de cómo había cuidado a Israel, simbolizado por esta mujer. Para darnos una idea de este dolor, de este pesar de Dios, pues cuando vamos al Génesis capítulo 6, que encontramos cómo los antediluvianos se habían apartado de Dios, y cuando Dios vio pues toda la maldad que había, dice que le pesó en el corazón, siendo de que no había hecho pues las grandes obras para con su pueblo. Si eso le dolió, ahora dimensionemos el dolor, el pesar de Dios para con su pueblo. Así es. Y voy a traerlo de una vez, hermanos. Vuelvo a repetir, estas historias, esto que pasó allá, son imágenes que nos hablan de las profecías. ¿Sí? Así como se acuerdan que hace 8 días vimos que en la historia de Abraham estaba anunciada una profecía. Cuando Isaac dijo, ¿dónde está el cordero? Estaba anunciando una profecía. También acá en estas historias, en estas imágenes tomadas del matrimonio, están hablando de profecías. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel dice que el pueblo de Dios confió en su hermosura. Pero eso también estaba anunciando algo. ¿Qué está renunciando esto? Que en el tiempo del fin, la iglesia de Dios le iba a suceder lo mismo. Estaba anunciando, estaba diciendo que tuviéramos cuidado porque podía suceder lo mismo.
Miren, incluso la parte del lunes en la escuela sabática de hasta abajo dice, ¿cuáles son los peligros de confiar en nuestra propia hermosura? Como iglesia, pero también, ¿verdad?, como individuos. ¿Cómo podríamos pensar que hay algo en nosotros que nos convierte en meritorios ante Dios o nos hace merecedores de su amor? ¿Cómo podemos resguardarnos del orgullo espiritual? Ahora, ¿ustedes creen que como personas tal vez haya orgullo espiritual? Pero bueno, vamos a hablar como iglesia, porque eso es lo que está hablando, el esposo que es Cristo y su iglesia. ¿Creen ustedes, hermanos, que así como el pueblo de Israel confió en su hermosura, el pueblo actual, el pueblo de Dios, tenga orgullo espiritual y también confía en la hermosura? ¿Creen que sí o creen que no? Hermanos, no, Pati. La iglesia final, la esposa de Cristo, el pueblo de Dios del tiempo del fin. No hace falta responder porque el mismo testigo fiel y verdadero lo dice. Tú dices que eres rica y que no tienes necesidad de nada. ¿Estamos entendiendo lo que estamos diciendo? Dios en 1844 levanta un pueblo especial, con verdades especiales, para que fuera un pueblo diferente, que anunciara un mensaje diferente. Pero ¿qué pasa hoy en día también? Oh, no, nosotros somos la iglesia verdadera. No, nosotros tenemos la verdad. ¿No? Nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Hermanos, orgullo espiritual. ¿Será que como pueblo estamos también confiando en esa hermosura? Porque es verdad, la iglesia adventista tiene verdades que nadie tiene. La iglesia adventista ha sido privilegiada con tantas cosas que Dios le ha dado. La ha hermoseado, le ha dado verdades, le ha dado recursos, le ha dado tantas cosas. Pero, ¿será que la iglesia está haciendo lo mismo que hacía el pueblo? ¿Será que la iglesia o el pueblo de Dios hoy de los últimos días también esté teniendo relaciones ilícitas? ¿O eso nada más fue allá? ¿O eso de allá nos estaba anunciando algunas profecías? Ahorita lo vamos a ver. Yo les voy a decir una cosa, hermanos. Miren, no acostumbro a hacerlo. Para que no influencien en mi mente. A veces no veo repasos de las lecciones. Ustedes saben que en las redes sociales hay muchos pastores que dan repasos de las lecciones, pero a veces yo no las veo porque no quiero que influyan en mi mente y yo quiero que, bueno, que Dios, ¿verdad?, sea el que influya solamente en la mente. Pero en esta semana me tomé la libertad de ver por lo menos 2 o 3 repasos de escuela sabática para ver, ¿verdad?, ¿qué había allí? Hermanos, tristemente, ningún repaso de escuela sabática tocó estos asuntos. Es más, todavía no llegamos a ese día, pero se los adelanto. ¿Saben qué dijo uno que dio el repaso de la escuela sabática? Que la ramera del Apocalipsis son todos aquellos que no quieren acercarse a Dios. Y que son juzgados, van a ser juzgados por no haber querido aceptar a Dios. Esa es la ramera del Apocalipsis, hermanos. Yo sé que no estamos tocando esos temas en la escuela sabática, yo lo sé. Pero tampoco es para decir, si no vas a hablar de eso, pues mejor no hables nada y no digas cosas que
la palabra de Dios no dice. ¿Me están entendiendo lo que yo estoy diciendo? Y si quieren puedo decir el nombre, ¿verdad? Les voy a dar la pista. La pista es un pastor muy famoso. Muy famoso. Muy famoso. Tiene muchas visitas, ¿verdad? Cada semana su repaso de la lección, ¿verdad? Y tiene un hijo también ahí muy famoso, ¿verdad? Ustedes saben de quién estoy hablando. Es lamentable, hermanos, que se digan estas cosas, ¿verdad? Y que no se toquen estos temas. Incluso, ahorita en las partes más adelante, vamos a ver cómo la misma escuela sabática nos lleva a reflexionar en lo que yo estoy diciendo. Porque alguien puede decir, es que Daniel como está enojado con algunos, es que como Daniel es disidente, por eso siempre saca esto, hermanos. No, la escuela sabática hace ese tipo de preguntas. ¿Por qué en los repasos no las tocaron? ¿Por qué no se tocaron? Si se supone que son imágenes sacadas del matrimonio para entender la relación entre Dios y su pueblo. Y también profecías que están ahí que nos anuncian, ¿verdad? Las cosas cómo van a estar al final del tiempo. Hermanos, ni en ti ni en mí hay algo meritorio, ¿verdad? Para que Cristo se haya fijado en nosotros. Sino que de pura gracia, ¿verdad? De puro amor, nos agarró. Ahora estoy hablando, ¿verdad? Personalmente, como personas. Como aquella niña, ¿verdad? Nos lavó, nos limpió, nos puso ese manto de justicia, que es la justicia de Cristo. Y ahora dice, quiero que seas santo. Ya no te prostituyas, ¿verdad? Ahora nos dice a nosotros, por allá con las cosas mundanales. No veas esto, no veas aquello, no hagas esto, no hagas lo otro. Y quiere, hermanos, que seamos parte, ¿verdad? De su iglesia, de su esposa. Saben ustedes que aunque Dios llama esposa, ¿verdad? A su pueblo, después la llama ramera, la llama prostituta, e incluso viene un juicio, ¿verdad? Sobre ella cuando vino Nabucodonosor, ¿se acuerdan ustedes? Pero después hay la profecía que dice, ya no me voy a acordar más de tus pecados y te voy a perdonar y te voy a... ¿Se acuerdan de esto? Bueno, vamos a ir al libro de Oseas. Aquí es donde vamos a ver esto. En el libro de Oseas, para muchos aparece una petición de Dios para Oseas que es muy extraña, ¿verdad? Que muchos se han extrañado y que muchos dicen, ¿cómo es posible que ese Dios a quien yo conozco pues está haciendo un pedido algo extraño? E incluso dicen que muchos eruditos o muchos estudios de la Biblia creen que esa historia que aparece ahí no es verdadera, es nada más una metáfora, es una parábola, es una historia, pero que no sucedió porque es un extraño pedido. ¿Cuál es el extraño pedido que Dios hace ahí? Es extraño, ¿verdad? El pedido. Pero imagínense, hermanos, el dolor, ¿verdad? De Dios, el dolor que Dios estaba sintiendo en su corazón para llegar, por así decirlo, voy a hablarlo en este idioma para que me entiendan, para llegar a ese extremo de pedirle esto a Oseas. Mira, ve y cásate con una ¿qué? Con una mujer prostituta, con una mujer ramera. Eso lo dice el versículo 2 del capítulo 1, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Y dijo Jehová a Oseas, ve, toma para ti una esposa ramera e hijos de prostitución. Y después da la razón. ¿Sí o no? Porque la tierra gravemente se ha prostituido, apartándose de Jehová. Hermanos, según este texto,
como iglesia o como persona. ¿En qué momento Dios me considera o considera a su pueblo, a su iglesia, como prostituta? Cuando se aparta de Jehová. ¿Estamos entendiendo? Ahí lo está diciendo Dios. Mira, ve y tómate una mujer prostituta e hijos de prostitución, porque todo el pueblo que Dios dice, mi pueblo se ha apartado de mí. ¿Cómo hago entender a Oseas? ¿Cómo le hago entender al pueblo que eso es prostitución? Ah, pues mira, ve y agárrate una mujer prostituta. Así como tú te agarraste una mujer prostituta, así como esa mujer es mi pueblo. Porque se ha apartado de mí. Ha seguido a los ídolos, ha seguido a los baales. Y entonces de esta manera, a través de un matrimonio, a través de la imagen de un matrimonio de Oseas, como un esposo fiel, y a través de una mujer prostituta, dice Dios, yo voy a tomar esa imagen para que me entiendan lo que está pasando. Yo soy ese esposo y entonces ustedes como pueblo son una prostituta. Versículo 3 de Oseas mismo. Versículo 1, y me dijo otra vez, Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová. Fíjense, ahí está claro. Como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman frascos de vino. Ustedes saben que en la historia de Oseas, Dios manda a Oseas, toma a la mujer prostituta, y la mujer prostituta se viene con Oseas, pero después, ¿qué pasa? Se vuelve a ir otra vez. Hermanos, ¿ustedes soportarían eso? Es más, dicen, una vez no lo soporto, pero se va la mujer otra vez con sus amantes. Y ahí va Oseas otra vez, a ver, no, vente otra vez conmigo, vente otra vez. Y otra vez se va. Hermanos, ¿ustedes soportarían eso? ¿Qué hombre pudiera soportar esto? Pero sin embargo, Dios permite que suceda esto para hacer entender a Oseas, para poder hacer entender a su pueblo, que ellos están haciendo eso, porque Dios los amaba, Dios los cuidaba, Dios los protegía, y el pueblo se iba tras los dioses ajenos. Y después otra vez iba Dios, miren, por favor arrepiéntanse a través de sus profetas, por favor, miren, yo sé que se fueron tras los dioses ajenos, yo sé que ustedes se prostituyeron, pero no me importa, miren, yo los voy a perdonar, vénganse otra vez. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la imagen? ¿Qué es lo que estaba sucediendo realmente? Y en esto podemos entender el gran amor de Dios, la paciencia de Dios. Ahora miren, no caigamos en el engaño ni caigamos en el error, porque muchas personas analizan esto que nosotros estamos viendo y dicen, pero al final Dios los perdonó. Y creen o creemos que siempre va a ser así, que siempre va a haber la oportunidad. Ah, no, al final, pues sí, mira, Dios los aventó a los confines de la tierra, Dios hizo que pagaran por allá, pero al final Dios va a tener misericordia de su pueblo y lo va a amar. Claro que sí, pero ¿quién te dijo que tú vas a estar para ese tiempo? ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Por ejemplo, cuando el pueblo de Dios fue llevado a Babilonia, dice que después de muchos años fue devuelto otra vez de Babilonia a su pueblo y otra vez dijo Dios, yo me acordé del pacto que hice y te salvé, ¿sí o no? Pero ¿cuántos murieron allá en Babilonia y que no van a ser salvos? ¿Me doy a entender? No pensemos, porque muchos hoy pensamos así, pues sí, nos hemos portado mal, nos hemos alejado, pero al final Dios nos va a restablecer. ¿Y quién te dijo que tú vas a estar ahí? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? La iglesia de Dios, hermanos, no es un grupo nada más, no es una iglesia, no es un pueblo. La iglesia de Dios, lo hemos dicho hasta el cansancio, son los fieles. ¿Sí? Son los fieles.
Cuando venga Jesucristo por segunda vez, por su esposa, sin mancha, sin contaminación, por una esposa pura, esa esposa no tiene nombre. Y yo sé que me van a crucificar, ¿verdad? Esa esposa por la que Cristo va a venir no se llama el Salón del Reino ni los Testigos de Jehová. Esa esposa por la que Cristo va a venir no se llama Iglesia Católica Romana. Esa iglesia por la que Cristo va a venir no se llama Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Esa iglesia por la que Cristo va a venir no se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esa iglesia por la que Cristo va a venir son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los fieles, los que sean fieles hasta el final, no los que tengan un nombre. Y eso lo dice la Escritura. Y ustedes lo estudiaron en la semana y lo hemos estudiado durante mucho tiempo, durante mucho largo tiempo ya. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17. Porque en Oseas, si ustedes ven, estamos utilizando parte o el principio de la primera aparición. En el Antiguo Testamento en Oseas aparece una prostituta. Pero ahora vamos al Nuevo Testamento, a donde aparece también, ¿se dan cuenta lo que estamos haciendo? Ve Apocalipsis capítulo 17. De la primera mención, pues, ¿verdad? O de la primera aparición, así lo podemos entender también. Apocalipsis capítulo 17, 1 y 2, dice: y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Hermanos, ahí en Apocalipsis 17 aparece una gran ramera, ¿verdad? Ahí en Ezequiel y en otras partes del Antiguo Testamento, la ramera que aparece, la prostituta que aparece, es el mismo pueblo de Dios. Pero en el Apocalipsis capítulo 17 dice que es una ramera que durante mucho tiempo nosotros hemos creído que tiene que ver con el poder romano, ¿verdad? Con la iglesia católica, apostólica y romana. La profecía siempre la hemos interpretado de que se está refiriendo a Babilonia, ¿verdad? A Babilonia la Grande. Y este tema ya lo hemos estudiado algunas veces. En esta parte de Apocalipsis 17 estamos viendo el enjuiciamiento de la gran ramera, la que ha dado a beber el vino, la que ha dado a beber las doctrinas, los engaños a las demás iglesias, y las demás iglesias han caído, ¿verdad? Pero es ilógico que se enjuicie a la ramera y no se enjuicie a todos los que fueron engañados por ella o a todos los que quisieron prostituirse en pos de ella. ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? ¿O no? ¿Solamente se va a juzgar a la gran ramera? ¿O se va a juzgar también a los que estuvieron con ella? A los que participaron. Ahora, esta ramera dice que se prostituyó, ¿verdad? Con los reyes de la tierra. Pero también hay un llamado para que otras iglesias no hagan lo mismo. A ver, vamos a poner un ejemplo. Si Berenice anduvo con 20 hombres y eso la hizo ser prostituta, y Yolanda anda con 20 hombres. No, Yolanda ya no es prostituta. ¿Puede ser esto? Hermanos, el nombre
no cambia las situaciones. Si la ramera de Apocalipsis, si hay una iglesia de Apocalipsis, ¿verdad?, que habló falsas doctrinas, que hizo pacto con los reyes de la tierra, que se vendió, que cayó a la verdad, que persiguió a los santos del Altísimo, y este poder por hacer estas cosas se volvió prostituta. Si alguien más hace lo mismo, ¿en qué se convierte? Por eso en el capítulo 18, hermanos, del 1 al 4, hay una exhortación de Dios para su pueblo. Y después de estas cosas vi, Apocalipsis 18:1, y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó fuertemente en alta voz diciendo: caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Hermanos, hay una invitación de Dios para que su pueblo salga ¿de dónde? Y siempre se ha interpretado de una manera superficial: Dios le está hablando a aquellas personas que todavía están allá en Babilonia, para que salgan de allá y se vengan aquí, porque aquí ya no es Babilonia. Siempre se ha interpretado así. Pero si nosotros vamos y entendemos que la palabra Babilonia es confusión, ¿será que solamente puede haber confusión allá? ¿Será que puede haber confusión aquí? ¿Será que puede haber confusión acá? Así que el llamado a salir de Babilonia no solamente es a salir de un lugar, no solamente es a salir de una iglesia y pasarte a otra. La invitación de salir de Babilonia es que... ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? Miren, alguien puede decir: es que Daniel pues ya se fue, ¿verdad?, por otro lado, ya nomás quiere agarrar esto para... Yo se los voy a demostrar con la misma escuela sabática que esto no es así. Escuchen la parte del martes, ahí los que me van siguiendo, en la lección, la parte del martes, hasta abajo hay una pregunta. Para que no digan que esto yo me lo estoy inventando, que le estoy echando de mi costal. El autor de la escuela sabática quería que reflexionáramos en esto. ¿De qué maneras puede hoy cualquier iglesia, hablando de la prostituta de Oseas, de qué maneras puede hoy cualquier iglesia, incluso la nuestra? ¿Cuál es la nuestra? La adventista. Para que nadie diga que Daniel es un resentido, que Daniel habla cosas raras. Hermano, yo estoy siguiendo lo que dice ahí la lección. En la parte del martes, la prostituta de Oseas, que representa al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, pero que hoy también, ¿verdad?, anunciaba para el pueblo del final del tiempo que se cuidara de esto. ¿De qué maneras puede hoy cualquier iglesia, incluso la nuestra, fornicar espiritualmente? ¿O será que puedo tomar de una manera superficial aquellos dos textos? No, la iglesia no va a caer jamás porque es la niña de los ojos de Dios. No, así dice el don profético. No, la iglesia no va a caer jamás porque el capitán va en el timón y vamos a llegar al puerto seguro. No, hermanos, cuidado, cuidado. Porque es verdad. La iglesia es la niña de los ojos de Dios, pero ¿quién te está diciendo que tú formas parte de esa iglesia? Es cierto que la iglesia de Dios no va a caer jamás, es cierto.
Pero ¿quién te dice que tú formas parte de esa iglesia? ¿Quién te dice que porque perteneces a un grupo llamado pentecostal, perteneces a un grupo llamado Testigo de Jehová, perteneces a un grupo llamado Iglesia Adventista, tú formas parte de esa iglesia de la que la Biblia está hablando? Cuando la Biblia habla o cuando el don profético está hablando de que la iglesia es la niña de los ojos de Dios, de que la iglesia no va a caer jamás, eso es verdad, pero a la iglesia que se está refiriendo es a los que sean fieles hasta el final. ¿O acaso no hemos leído donde la hermana White dice que hay muchos que forman parte de la iglesia, pero no están unidos con Dios? No están unidos con Jesús. Te unes a la iglesia, pero no estás unido a Cristo. ¿De qué maneras, hermanos, corremos hoy el peligro de que incluso nuestra iglesia pueda fornicar espiritualmente? No. La ramera del Apocalipsis es la Iglesia Católica Romana. También, si el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, se le llamó ramera y prostituta, porque seguía las prácticas de las demás naciones, porque adoraba dioses ajenos, porque decía, el pueblo de Israel decía, nosotros queremos ser igual que los demás pueblos de la tierra. Y se convirtió en prostituta por eso. Hermanos, si el pueblo de Dios adventista del séptimo día hace lo mismo, hermanos, corre el riesgo de convertirse en prostituta. Daniel, estás loco, ¿qué estás diciendo? Ahora si eres un disidente. Hermanos, el don profético lo dice. El libro de conducta sexual, el don profético y divorcio, dice que corremos peligro de convertirnos en una hermana de Babilonia, de la caída babiloniana. ¿Alguien lo ha visto? Si tú no lo has visto, hermano, ponte a leer, por eso es que te engañan, por eso es que no sabes de estas cosas. El autor de la escuela sabática está diciendo de qué maneras puede hoy cualquier iglesia, incluso nuestra iglesia, fornicar espiritualmente. ¿Será que nuestra iglesia puede fornicar espiritualmente siguiendo las tradiciones del mundo? ¿Celebrando cumpleaños en la iglesia? ¿Celebrando Navidad? ¿Disfrazando el feminismo del mundo y ahora metiéndolo a la iglesia con algo llamado ministerio de la mujer? ¿Será que podemos fornicar haciendo alianzas? Y ahí está lo que decía Patti, ¿verdad? En una manera física, como imagen, el Señor nos exhorta a no unirnos en yugo desigual, pero de una manera espiritual. ¿Será que podamos fornicar como iglesia haciendo alianzas con las demás iglesias? Y se ha dicho muchas veces, hermanos, solamente no va a haber el que no quiera ver. ¿Sabían ustedes que en las instituciones, en las escuelas adventistas, van a predicar sacerdotes? ¿Sabían que mientras los maestros en las iglesias adventistas, 2, 3 sacerdotes están cuidando que los maestros estén haciendo las cosas como ellos quieren? ¿Sabían ustedes que se ha invitado a pastores evangélicos para que enseñen a los pastores adventistas cómo evangelizar? Porque los pastores adventistas no saben evangelizar. ¿Sabían ustedes esto? ¿Sabían que la iglesia adventista ha dicho en ciertas divisiones, pues se votó allá que no haya mujeres pastoras, pero nosotros en nuestra división de todos modos vamos a poner mujeres pastoras?
ancianas. Hermanos, celebrando el Día de la Madre. ¿Será que eso es fornicar espiritualmente también? Siguiendo tradiciones, siguiendo lo mismo que las demás iglesias hacen. Ahora, muchos pastores y muchos hermanos se consuelan diciendo esto. Reconocemos que dentro de la iglesia, pues hay, la iglesia no es Babilonia, ¿verdad? Hay babilonios dentro de la iglesia. Reconocemos que en la iglesia, pues es una iglesia imperfecta. Pero llegará el momento en que Dios va a limpiarnos. Pero vuelve la pregunta, ¿y quién te dijo que tú vas a estar en ese momento cuando Dios? Debemos de quitarnos la idea de que la iglesia es una institución. Debemos de quitarnos de la cabeza de que la iglesia es una organización. Porque cuando nosotros tenemos este día en la cabeza, entonces nos creemos este cuento. No, estamos mal, pero Dios nos va a componer, Dios nos va a limpiar. Hermano, te vas a quedar esperando. Cuando tú entiendas que la iglesia eres tú, es aquel, es aquel, es aquel, es aquel, entonces la cosa va a cambiar. Y hay otra pregunta que hace el autor. Miren, en la historia de Isaac y Rebeca, bueno, viene, ¿verdad? Donde Abraham le dice a su mayordomo, ¿verdad? Mira, no le consigas mujer a mi hijo de aquí, porque él sabía, hermanos, no es un Dios egoísta, no es un Dios exclusivista, sino que sabía que si Isaac se casaba con una de las hijas de aquella tierra, aquella esposa lo iba a jalar, ¿verdad? A adorar dioses ajenos. Dice, mejor ve y toma, ¿verdad? Una esposa de allá de mi parentela. Y ya tomamos la lección de que, bueno, Isaac en esa imagen representa a Cristo y Rebeca pues representa, ¿verdad?, a nosotros, que aún siendo, nos reclama como sus familiares, ¿verdad? Como su esposa. Eso, bueno, pues ya lo hemos analizado, ya lo hemos entendido. Hay otras preguntas que aparecen por ahí en la escuela sabática que también son interesantes. Vamos a pasar a la parte del jueves y ya casi vamos a estar terminando. Apocalipsis 19, del 1 al 9, nos habla de dos acontecimientos al final del tiempo. La ramera que va a ser juzgada y ¿qué otra cosa? ¿Se acuerdan? Las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero, hermanos, ya se están llevando a cabo. ¿Estamos de acuerdo? ¿O se van a llevar a cabo? ¿Cómo ven? Las bodas del Cordero se están llevando a cabo. Exactamente. Por eso en la parábola de la fiesta de bodas, dice, mira, yo tenía a mis invitados, los invité y nadie quiso venir. Pero sal por los caminos. Y si ustedes notan, dice, agarra buenos y malos. ¿Sí o no? El evangelio, el día de hoy, no se fija de agarrar por los buenos. El evangelio es para buenos y malos, para todos. Pero cuando el rey entra a las bodas, dice que está viendo quién trae el vestido de bodas. A ver, ¿tú lo traes? ¿Todo está bien? Tú no lo traes. A ver, amigo, ¿cómo entraste aquí? Ese es el juicio investigador. Las bodas se están llevando a cabo ahorita. Pero Dios está viendo quién trae puesto el vestido de bodas. Cuando venga Jesucristo, hermanos, y por su gracia lleguemos allá no se van a llevar las bodas. Ahí se va a llevar la cena de las bodas que ya se llevaron a cabo. ¿Estamos entendiendo? Eso es lo que nos dice la parte del jueves. Y entonces ahí está el acontecimiento, uno lo que estamos diciendo de las bodas y la otra que ahí quiso el autor, ¿verdad?, poner, bueno, de que la ramera va a ser juzgada. Apocalipsis capítulo 21, del 1 al 4, vamos a recordar qué nos dice. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como ¿qué?
como una novia ataviada para su marido. Entonces, la novia o la esposa, ¿quién es? ¿La iglesia o es la santa ciudad? ¿Verdad? En ese contexto, pues es la santa ciudad. En ese no podemos decir que nosotros somos la novia, ¿verdad? Y al mismo tiempo somos los invitados. No puede ser así. Y oí una gran voz del cielo que decía que el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y un versículo, ¿verdad? Favorito: y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y esto, ¿verdad? Pues el esposo Cristo viene por su esposa, ¿verdad? Se la lleva, y entonces ahora sí van a vivir una vida eterna. Eso lo dice aquí la escuela sabática, la parte del jueves. El matrimonio es una unión para toda la vida. Fíjense, y con eso, ¿qué nos quiso decir Dios? Bueno, es símbolo de la unión de Cristo con su iglesia. El espíritu que Cristo manifiesta a su iglesia es el mismo espíritu que debe reinar en los esposos. Aparece también en las preguntas del viernes, hermanos. Hay mucha información, realmente toda la información que aparece aquí es muy extensa para abarcarla en un repaso de escuela sabática. En la parte del viernes dice, por ejemplo, la primera, lee Juan 2 del 1 al 11. Hay muchos elementos en el Evangelio de Juan que prefiguran la obra de Cristo, y los comentaristas han notado la forma deliberada en que Juan hace avanzar a sus lectores hasta la cruz. ¿Qué aspectos del carácter de Cristo y de su futuro reino se muestran en este relato? ¿Qué nos enseña acerca del plan de salvación o sobre la fiesta de bodas que se ha prometido al Hijo de Dios? ¿Qué nos enseña la parábola de las 10 vírgenes de los eventos de los últimos días? Ustedes ya saben, hemos estudiado esto. ¿Es significativo que el novio se retrase? ¿Qué lecciones podría enseñar esta parábola acerca de nuestra relación individual con Cristo, a diferencia de cómo nos relacionamos corporativamente? Fíjense lo que yo les estaba diciendo. El autor está sacando esto, hermanos, no yo. Vamos a poner atención a la pregunta número 2, la parte del viernes, al final, para preguntas para dialogar. Fíjense, dice: ¿qué nos enseña la parábola de las 10 vírgenes acerca de los eventos de los últimos días? Es la primera pregunta. 2, ¿es significativo que el novio se retrase? Y ahora fíjense en la pregunta número 3, que dice: ¿qué lecciones podría enseñar esta parábola acerca de nuestra relación individual con Cristo, a diferencia de cómo nos relacionamos corporativamente como iglesia con Él? Piensa en las falsas prácticas que se han introducido en el cristianismo, además de la obvia, el domingo en oposición al sábado bíblico. ¿Qué otras falsas creencias han ingresado? ¿De qué manera son los mensajes de los 3 ángeles un intento de hacer precisamente eso, de ayudar a las personas a recibir las falsas creencias que han contaminado la fe bíblica? Hermanos, el Señor Jesús viene pronto. Y como ya comentamos, Él es el esposo, ¿verdad? Tomamos la imagen de los matrimonios en la Biblia para entender que Él es el esposo y que viene por su esposa. Hermanos, vuelvo a repetir, la esposa de Cristo no es la iglesia adventista del séptimo día. La esposa de Cristo son aquellos fieles. 1 aquí, 2 allá, 3 allá. Y que sorprendentemente el don profético nos dice que la mayoría de hijos de Dios están en el catolicismo, están en el romanismo. Y cuando dice que van a salir de allá, muchos lo han entendido que van a salir de la iglesia católica y se van a venir a la iglesia adventista. Hermanos, eso no es así. Van a salir de allá de una manera de que se van a dar cuenta que están en el error. Sí, no para venir acá a la iglesia adventista, la organización, no. Van a salir de Babilonia, de su confusión, y van a conocer la verdad
Y entonces van a entregar su vida no a una corporación, sino a Cristo. Todo aquel que sea obediente, todo aquel que sea fiel, todo aquel que guarde los mandamientos de Dios y tenga el testimonio de Jesucristo, donde quiera que esté, va a formar parte del pueblo de Dios, de aquella esposa que no va a tener ni mancha, ni arruga, ni contaminación, y que va a ser la que Cristo va a venir a reclamar como suya. Hermanos, ya sea como iglesia o sea personal, tratemos de no prostituirnos. Tratemos de mantenernos puros. Tratemos de mantenernos en santidad, sin la cual nadie, dice la Escritura, verá al Señor. Hermanos, termino con esto. Si esperamos que el repaso, que el mensaje se haya entendido, ¿verdad? Y pido a Dios que Dios perfeccione las palabras, Dios perfeccione el mensaje para que entendamos este repaso como Él quiso que lo entendiéramos. Y si se entiende, si se logra entender, si se llega a lograr este propósito, hermanos, la honra y gloria sea para nuestro Dios. Que Dios nos bendiga a todos.